3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy estoy encantadísimo de estar en Asturias con una persona que admiro mucho y que él sabe que ha sido una referencia para mí en mi manera de pensar, en mi manera de estructurar muchas cosas y de hecho espero que hoy sea para ti también una oportunidad de sumar a tu vida. Marcos Vázquez, fin de revolucionario. Muchísimas gracias, Marcos. A ti, de verdad, por hacerte el viaje. Un placer. Lo haría un millón de veces y que sepas que es una maravilla estar por aquí por tus tierras. Es un lujo. Aunque llueva hoy, pero bueno, es el típico recibimiento asturiano. El típico recibimiento asturiano. Marcos, tengo una pregunta y es que yo te llevo siguiendo ya una temporada muy grande y creo que tal vez el nombre fitness revolucionario se ha podido quedar pequeño. ¿Qué opinas? Sí, 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 es una buena reflexión. Yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Que es un nombre que surgió, bueno, pues que lo que en su momento me llamaba, ¿no? El concepto de fitness, que aunque lo asociamos a la salud y al entrenamiento, fitness en realidad tiene una perspectiva evolutiva, se refiere a la capacidad de un organismo a adaptarse al medio, entonces me gusta el concepto de fitness. Y revolucionario, pues venía un poco de esas reflexiones que yo hacía, que muchas personas encontraban rompedoras hace 12 años que empecé a divulgar o más, 14 años, ya pasa el tiempo. Hoy, bueno, pues algunas son más rompedoras que otras, pero es verdad que el término fitness revolucionario no sé hasta qué punto ya me representa. Tampoco creas que lo pienso mucho, es como la gente me conoce. Pero sí me ha gustado un poco esa idea de tener una marca que no fuera yo, ¿no? No quería que fuera un proyecto muy personalista, no quería que fuera Marcos Vázquez, pero sí quería que hubiera una figura detrás con cara y ojos. No esconderme tras la marca, sino, oye, soy yo, son mis ideas, pero esto no va sobre mí, ¿no? Entonces quería un poco esa pantalla de fin revolucionario, por darle un nombre. Y si me preguntas ahora hasta qué punto me siento representado, bueno, pues no tanto, esa es la verdad, ¿no? Pero yo creo que es un poco ya tarde para cambiar. Bueno, se suele decir que nunca es tarde si la dicha es buena, pero sí que yo creo que tus seguidores nos damos cuenta, y aquí me identifico como seguidor, que abarcas muchas cosas y de hecho, pues una de ellas, es que es de lo que quiero que gire el episodio de hoy, es el ámbito más cognitivo, el tema más mental, en lo que es la toma de decisiones, la organización y como tú dices, un poco a veces raída la productividad, pero, pero sí que considero que abarcas mucho más y que tal vez podrías darle una vuelta a ampliar la marca. Bueno, te digo que, como digo, fitness tiene que ver con la capacidad de un ser de adaptarse al medio, quizás por ahí, ¿no? He intentado irme adaptando y sobre todo explorando cosas que me gustan. Para mí esa es la clave, ¿no? Hay una cosa que yo he observado en distintos perfiles y ha sido su evolución dependiendo del tiempo que han tardado en alcanzar cierta repercusión. Y te quiero preguntar, ¿cuánto crees que influye una persona que ha crecido de una forma lenta, orgánica, poco a poco, sin hacks como por ejemplo anuncios y demás, sino más, oye, ensayo-error poquito a poquito, de una persona que ha alcanzado, digamos, muchísima repercusión de forma rápida? Bueno, son dos modelos distintos. A ver, yo creo mucho en el modelo del crecimiento gradual y de ir quemando etapas y consolidando niveles, ¿no? Generalmente, hablo en general, hay muchas excepciones, pero la gente que crece gracias a que se ha hecho viral, que ha dado el pelotazo, que ha encontrado un nicho muy rápido, en general son cosas muy simplistas, o sea, para crecer muy rápido tienen que ser mensajes muy simplistas que a veces faltas al rigor y normalmente dar mensajes muy simplones, ¿no? Y que capturas de manera rápida un porcentaje amplio de la gente, pero muchos de esos proyectos, no voy a decir ni siquiera la mayoría, pero muchos de ellos, al final, igual que crecen rápido, se desvanecen rápido, ¿no? O sea, yo creo más en el crecimiento sostenido, gradual y muy orgánico, muy de boca a boca. O sea, al final, si tienes que invertir demasiado en publicidad para captar clientes, bueno, pues quizás el proyecto no es sólido en sí mismo, ¿no? Pero depende muchísimo del nicho, o sea, no es lo mismo la divulgación que yo hago, que al final es un proyecto muy personal, en el sentido de que hablo de las cosas que me interesan y de las cosas que a mí me han aportado en mi vida, de que quiero crea un proyecto, yo qué sé, para vender suplementos, pues la forma en la que
estructuras todo, las campañas de marketing, el equipo, el contenido es muy distinto. Si el foco es un proyecto largo plazista como el mío, que es en parte un proyecto lifestyle, ¿no? Que me ayuda a vivir como yo quiero. El objetivo final no es ganar dinero, evidentemente tiene que ser rentable y crear proyectos alrededor que sean rentables, pero en el fondo me he creado un negocio propio que consiste en explorar mis intereses, sintetizar esas ideas y las cosas que a mí me han funcionado en mi vida, pues intentar transmitirlas a otras personas para que les puedan ayudar también. Y en el proceso capturar parte del valor que genero en el sentido de dinero y de rentabilidad, ¿no? Pero no tengo una estrategia de no, este año tengo que facturar tal con estos canales, con estos productos. No va tanto por ahí. Ojo, no lo critico ni yo digo que sea malo, no es mi modelo. Entonces no estoy pensando en cómo viralizo esto y crezco rápido, sino es cómo pongo ahí fuera el contenido que yo creo que tengo que poner. Estoicismo, ¿no? Dicotomía de control. Yo no puedo controlar que un reel se viralice, que este libro la pete, no puedo. Lo que puedo controlar es crear el mejor contenido posible que yo creo y que sea evergreen. O sea, esta es otra diferencia para mí, ¿no? Cuando tú quieres crecer rápido, en general tienes que irte a temas más de actualidad. Bueno, pues ahora se habla de esto en las redes, pues vamos a subirnos al carro de lo que se habla y a crear contenido para esto. Vale, pero ese contenido va a seguir siendo relevante dentro de 2 años. Lo más probable es que no, ni siquiera dentro de 2 meses, ¿no? Yo intento crear contenido que siga siendo relevante dentro de 2, 5, 10 años. No siempre, evidentemente. Hay alguna tendencia que también me puede interesar y me sumo, pero intento que gran parte de mi contenido tenga lo que se dice en inglés staying power, ¿no? Que se mantenga por sí mismo y que sea, entre comillas, atemporal, que dentro de 2, 5, 10 años siga siendo relevante. Entonces no vas a viralizar tanto a corto plazo como ir persiguiendo las tendencias, pero creo que creas un proyecto al final mucho más sólido y largo plazista. Digamos, sería, por ejemplo, aplicar, como diría Taleb, el efecto Lindy a la hora de escoger temas para la divulgación. En parte sí, o sea, es verdad que hay ciertos temas que son más fáciles de monetizar que otros, ¿no? Y ahí está el efecto Lindy, es decir, cosas como el dinero, la salud, las relaciones personales son temas que nos preocupan ahora mucho y son temas que preocupaban hace 500 años y hace 2000, ¿no? Volvemos a lo mismo. Nos gustan mucho los estoicos. Si tú lees la filosofía estoica, nos hablan de lo mismo, ¿no? De cómo la preocupación de la gente por el estatus, por el dinero, por su salud, por su tiempo. Entonces, si hablas de cosas que conectan mucho con la naturaleza humana, pues seguramente sigan siendo útiles, prácticas dentro de 10 años, ¿no? Insisto, pagas ese precio de que es mucho más difícil viralizar algo que es un poquito más atemporal. Y si sigues las tendencias, pues seguramente sea más fácil que Instagram o TikTok coja tu contenido, porque es de lo que se habla. No vas a ser trending topic seguramente, pero creo que vas generando un poco esa confianza en la gente y que creas un contenido que te va a seguir trayendo gente y seguidores durante muchos años, ¿no? Luego te preguntaré si alguna de estas consecuencias ha sido premeditada, concretamente, pero sí que me interesa mucho porque, claro, hemos visto, o al menos puede ser que lo veamos desde una burbuja, nosotros, ¿no? Que tengamos esta visión, pero ha crecido mucho lo que es la preocupación de muchas personas por crear una marca personal, o por divulgar, o por mostrarse, o por exponerse, ¿no? Y claro, desde mi perspectiva me encanta estar aquí hoy contigo porque creo que es muy distinto desde donde se expone cada persona, independientemente de que lo haga. ¿A dónde voy? Creo que tú, por ejemplo, empezaste a exponerte desde una no necesidad, en plan, oye, yo hago esto, ya he conseguido ciertos estándares en mi vida y esto lo hago como una especie de hobby, que quién sabe si en 10 años, quién sabe, ¿no? Pero ahora vemos otra posición muy frecuente y es, no, yo quemo los barcos, dejo mi trabajo y me pongo a hacer un podcast. Y vemos que está creciendo mucho esta tendencia. ¿Tú qué opinas de todo esto? A ver, creo que no hay estrategia perfecta para todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene que hacer un poco lo que le nace y va a ser muy distinto en función de la etapa vital en la que estés. En mi caso, como bien dices, ¿no? Para la gente que no conozca mi historia, pues yo me dedicaba a algo que no tenía nada que ver. O sea, la forma en la que me ganaba mi vida, yo era socio de una multinacional de consultoría y esto era lo que hacía como hobby, ¿no? Hablar de salud, entrenar a la gente, orientar a la gente en el mundo offline. Luego ya empecé a divulgar porque la gente me lo pedía en el mundo online.
Pero yo llegué a un momento, porque se vendió la empresa, que yo ya estaba cansado, pero mi situación, entre comillas, personal, económica, era cómoda. Era como, oye, voy a hacer esto porque es lo que me apetece hacer, ¿no? ¿Tenía idea de monetizarlo? Sí, no te voy a engañar. O sea, pensaba que eso se podía convertir en un negocio. Pensaba que podía ser algo rentable, que me permitiera vivir tranquilo. Sí, pero en mi cabeza el peor plan posible, o sea, o mejor dicho, el peor resultado posible era, mira, que esto no vaya a ningún sitio, pues tan contento. Quiero decir que yo estaba bien, tenía, entre comillas, la vida asegurada y lo que quería hacer es algo que disfrutase y además que pudiera ayudar a las personas, porque también cuando empecé a ayudar a las personas en el mundo offline, ostras, me di cuenta que me ofrecía mucha más satisfacción que la que obtenía en el mundo corporativo, ¿no? Que al final todo eran problemas de clientes y bueno, era algo que no me llamaba ni me gustaba, ¿no? Que me dejó de gustar, en su momento me gustaba, ¿eh? Entonces empecé a divulgar desde eso, desde las ganas de ayudar a las personas, de las ganas y casi la necesidad de compartir mis ideas, ¿no? Yo tenía un poco esta mentalidad, la sigo teniendo, ¿no? Hay un montón de ideas ahí fuera que pueden ayudar muchísimo, que a mí me han ayudado muchísimo y que veo que la gente no tiene. Y que si la gente las tuviera, su vida mejoraría. Era un poco mi planteamiento de partida. Y, y ya está, y no pensaba mucho más que eso, ¿no? O sea, que sí tenía un poco a largo plazo la idea de crear algo que fuese conocido, que pudiera crear productos alrededor de eso. Sí, sí estaba, pero no te creas tampoco. O sea, no quiero dar la sensación de que yo era un gran estratega, que tenía una visión súper clara de dónde iba a estar el proyecto en 10 años. No tenía ni idea. No tenía ni idea. No, totalmente. Sí. Tenía algunas líneas de por dónde creo que el proyecto podría ir, pero luego sobre la marcha va cambiando mucho, Sobre todo ¿no? porque no había entonces una referencia. 100%, exacto, exacto. Ahora es muy evidente, ¿no? Lo que tú dices. Ahora como que ya la gente tiene un camino mucho más claro. Claro. Te haces el curso de marca personal, el curso de YouTube. Antes no había nada, no había nada, no había ninguna referencia de, oye, esto se puede hacer, ¿no? No, total. Entonces los que estábamos de aquella simplemente perseguíamos un poco lo que nos movía, a mí y a otros muchos que estaban en su momento, es compartir nuestras ideas que en su momento eran bastante rompedoras, que nadie hablaba de ellas y que sentíamos que podían ayudar a la gente. Eso era lo que había, ¿no? Entonces, eso es muy distinto y no pensábamos en esta idea de marca personal, de branding, no se hablaba de nada de eso, pero ojo, de lo que sí se hablaba, o lo que yo tenía muy claro, es el valor de mi reputación. Pero porque eso, volvemos al efecto Lindy, tu reputación es muy importante. A mí mi reputación me importa mucho y es distinto a pensar que me importa lo que piensan los demás de mí, ¿no? O sea, al final, volviendo un poco a las ideas de los estoicos, me importa mucho mi propio aplauso, ¿no? Que yo sentir que lo que hago realmente está bien hecho, más allá de que luego haya gente que te vaya a criticar. Pero al final yo creo que la reputación, que no deja de ser lo mismo, que para mí la marca personal es eso, es la reputación de toda la vida. Es lo que piensa la gente de ti o lo que dice la gente de ti cuando tú no estás. Esa es tu reputación y esa es tu marca personal y es lo que construyes, ¿no? Con lo que publicas, lo que haces, lo que dices, lo que eres, yo creo, ¿no? Entonces, creo que si tú lo piensas así, como cuál es tu reputación, cuál es el mensaje que estás intentando dejar ahí, cuál crees que es tu legado, te quitas muchas tonterías del personal branding. Es tu reputación, es tu legado, es lo que quieres dejar ahí fuera, ¿no? Y es curioso porque ahora mismo, pues cualquiera que escuche esto, pues dirá qué fácil. Este señor está hablando de ayuno, o está hablando de que no hace falta comer tantas veces al día, o que el entrenamiento multiarticular es mejor, etcétera, ¿no? O que el azúcar es mejor en sobres que en alimentos. Pero, claro, entonces esto era bastante disruptivo. Entonces estamos hablando que este Claro. mensaje ahora, que es mainstream, que todo el mundo conoce, que es tendencia, que tenemos a personas que hacen que llegue a las calles como muy fácilmente, que ya no es una cosa tanto de conocimiento, sino de aplicación, entonces sí que era muy disruptivo y te ponías incluso a jugarte tu reputación o tu criterio. Sí, claro, o sea, por eso yo en su momento lo que intenté hacer, que también creo que fue bastante pionero en España, ¿no? El mundo hispano, es empezar a referenciar todos los artículos científicos en los que basaba mis opiniones. Que Mm. esto ahora de nuevo es algo que todo el mundo hace, es algo como muy común. Hace 15 años no lo era.
no lo era, ¿no? Y veías un montón de artículos y no había ningún tipo de referencia, de estudios en los que se basaban, era simplemente conocimiento común, ¿no? Y si lo decía alguien con su bata blanca o porque era nutricionista o era no sé qué, pues era la verdad porque lo decía alguien que era lo que le habían enseñado, repetía como un loro lo que había aprendido en la carrera, ¿no? Entonces yo intenté hablar de cosas distintas, poner temas distintos sobre la mesa, pero avalado por la evidencia científica. Oye, entonces cuando había gente que se oponía a esas ideas, decía, esto no es verdad, claro que hay que comer 5 veces al día, claro que si te saltas una comida, pues que el metabolismo se ralentiza. Yo, pero ¿en base a qué lo dices? Es que esto se estudia en la carrera. Yo, ya, pero eso no es un argumento válido, ¿sabes? Dime cuál es al final las opiniones tienen que basarse en algo, ¿no? Y cuando hablamos de salud, de ciencia, pues tiene que basarse en el origen del conocimiento, que son esos estudios, esa evidencia científica. Entonces, esto que de nuevo hoy es súper evidente y la gente lo hace como modus operandi, hace 15 años no era así, no veías artículos referenciando, o sea, no veías artículos, me refiero en blogs o en podcasts, referenciando evidencia científica, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó a respaldar mis ideas y también creo que a ganarme un poco la confianza de la gente. Es decir, yo no hablo por hablar. Ojo, también es verdad, podemos entrar en eso, que cuando hablamos de ciencia, bueno, pues la ciencia pues está hecha por humanos, los humanos somos falibles, hay que ver cómo está hecho ese estudio, cómo se interpreta ese estudio. Tampoco puedes decir, digo esto, pongo 2 estudios de apoyo y ya está, esto es verdad. Evidentemente no, pero al menos abres un debate, al menos podemos hablar de algo concreto, debatir sobre ese estudio, sobre su metodología, sobre sus conclusiones, pero hay algo de sustancia y no simplemente pues es lo que aprendí en la carrera y lo que tú dices no es verdad, porque no corresponde a lo que yo aprendí. Porque eso ya no sería incluso ciencia, sería cientifismo. No, esto se dice así, pero claro, pero vamos a ver en qué contexto se ha dicho esto así, ¿no? A mí me gusta poner un ejemplo, Marcos, y es, por ejemplo, los baños de agua fría. Yo me imagino que obviamente se hacen con todo el rigor que se puede hacer, pero yo me imagino a una persona a la que están pagando, me lo invento, todos los días, 50 euros porque haga ese experimento. Y esa persona durante 30 días está 4 minutos pasando frío y está bajo la ducha diciendo 30 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros. Entonces sigue siendo ciencia y es ciencia, pero creo que la base sobre la que se está haciendo esto no es lo mismo que el que va con su colega ahí al río, me lo invento, y dice, soy el puto Leónidas, soy el puto Leónidas. Y se está metiendo con un efecto distinto al que lo está haciendo de una forma mucho más científica. Sí, sin duda, eso es un punto importante, ¿eh? La ciencia casi por definición es reduccionista y por tanto intenta analizar variables de manera aislada. Pues vamos a analizar solo el efecto del frío y por tanto tenemos que coger a las personas y que todas se bañen con la misma ducha, la misma temperatura, al mismo tiempo, pero todo ese aura que rodea una experiencia como meterte en agua fría, pues lo pierdes, ¿no? Que creo que es parte del beneficio, ¿no? Claro. De esto y otras muchas cosas. Entonces, es cierto, o sea, hay cosas que la ciencia no puede capturar fácilmente, ¿no? Pero es lo mejor que tenemos. Quiero decir, es una herramienta que es muy útil, que tiene sus limitaciones, evidentemente, pero creo que para generar un debate racional sobre un tema, pues tenemos que basarnos en ciencia entendiendo sus limitaciones, ¿no? Yo también he visto estudios, y lo he visto con estos ojitos, no sé, hacía un estudio, pues vamos a analizar esta estrategia de entrenamiento versus esta otra. Y tú sabes, los investigadores son humanos y por tanto tienen sus propios sesgos, sus preferencias, y cuando hacía una técnica X de entrenamiento, que era el grupo de control, pues, bueno, sí, haz aquí press de banca, sí, haz press de banca, venga, hasta que no puedas más. Callaos. Ahora vamos a hacerlo con mi técnica, que es la que quiero, animándole, venga, una más. Claro, ¿qué estás capturando realmente en el estudio? ¿Sabes? ¿La técnica o toda la parafernalia que estás...? Evidentemente hay mejores investigadores y peores investigadores, ¿no? Esto que te estoy diciendo, pues, pero es así, o sea, yo lo he visto, ¿no? Pero claro, con esto no quiero que la gente perciba el mensaje. Entonces Marcos está diciendo que la ciencia no sirve porque los estudios están trucados. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la ciencia tiene sus limitaciones y por eso no podemos basarnos tampoco en un único estudio, ¿no? Tenemos que buscar cuál es el que dice el grupo de estudios o coger toda la evidencia posible, analizarla, interpretarla y al final
con eso llegamos a ciertos consensos, ¿no? Y la ciencia yo creo que nos apunta hacia una dirección sabiendo que eso va a ir cambiando en grados. Por eso a mí me gusta mucho hablar más de grados de confianza en algo que si algo es cierto o falso. O sea, creo que si lo cierto y lo falso hay que tener cuidado, ¿no? Y eso se nota mucho en tu forma de divulgar, ¿no? Creo que en estos últimos años, no sé a raíz de qué, ha habido una tendencia creciente de divulgaciones como muy invasivas, de estás haciendo todo mal, en todos los ámbitos, Marcos. O sea, hace poco escuchaba que cuidado con el agua, que te vas a deshidratar, Sí. que me parece que se sacan las cosas de un contexto muy, como de una forma muy rápida, ¿no? Incluso la dieta, no puedes estar. Ahora mismo, hace poco, mi colega Marcos Conquer de Fit Generation diciendo que los huevos no son buenos. Quiero decir, al final, curiosamente, él es vegano y lleva queriendo compartir esa tendencia, ¿no? Entonces, yo veo una especie de conflicto de interés y por eso quería hacer esa alusión a las personas que divulgan desde una no necesidad, aunque luego puedan obviamente tener un beneficio con su divulgación, de las personas que no tienen, digamos, esos barcos a los que volver, que dicen, o se vende esto, o se vende esta idea, o yo no como hoy, ¿no? Entonces, la posición desde la que hacemos las cosas, a mí me parece igual de importante que lo que hacemos. Sin duda. Sí, sí, o sea, que quizás no terminé de responder bien antes la pregunta que hacías, ¿no? O sea, creo que a mí me ayudó mucho crear un proyecto desde la tranquilidad, desde las ganas de compartir y sin ninguna necesidad, entre comillas, económica o de cómo... o sea, cómo fueran las ventas de los infoproductos que tenía no influía para nada en mi capacidad de pagar la hipoteca. Tampoco tenía hipoteca. O sea, no dependía nada de mi vida. Yo estaba bien. Y es muy distinto, evidentemente, si tú dejas tu trabajo y tienes que viralizar tus posts porque tienes que vender tanto, tienes que meter tanta gente en el funnel para que después un porcentaje convierta y te metes una presión que te puede hacer tomar malas decisiones. O sea, cuanto más necesitado estés, peor. Y además la gente lo percibe, ¿no? O sea, esta idea de que tú percibes cuando un vendedor tiene mucha necesidad y no hay nada que genere más rechazo que un vendedor que percibes que necesita venderte algo, ¿sabes? Cuando es un vendedor que dice, oye, mira, yo tengo esto, es un buen producto, te lo cuento, veo si es para ti y si no es para ti te lo voy a decir, hombre, pues te genera mucha más confianza y es mucho más probable que le termines comprando que un vendedor que sabes que que te está presionando y que sabes que necesita venderte eso. En general la gente lo percibe y en general produce rechazo, ¿no? Y eso lo hemos visto no, obviamente no voy a dar nombres, en industrias como por ejemplo la nutrición, cuando había un mensaje que era verdaderamente bueno, ¿no? El de comer comida real, que luego se convirtió en una especie de si estás comiendo otra cosa que no sea real, vas a morir. Y claro, estamos diciendo, a ver, aquí puede haber hasta un conflicto de interés. Quiero decir, que nos hemos dado cuenta que yo creo que ni estas personas comen todo el tiempo a base de arándanos. Quiero decir, y volver, en mi opinión, a lo que es verdaderamente importante, más allá incluso te diría que de la ciencia, que es tener un criterio propio. Es probar las cosas por uno mismo y luego Claro. escuchar en función de lo que más me pueda resonar. Sí, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Si tú quieres crecer muy rápido y tener un impacto muy rápido, los mensajes muy simplistas te ayudan. Te ayudan. Oye, pues esto es bueno, esto es malo. Esto te va a ayudar mucho y eso te va a matar. Que sean muy sencillos y además si atentan contra lo que pensamos saber, mejor, ¿no? Si te decimos, ¿y el agua te deshidrata? Eso es como, ostras, el agua me deshidrata, me están diciendo, déjame escuchar más, ¿no? Entonces, eso te ayuda a crecer. La pregunta es, vale, pero ¿cómo estás creciendo? Y sobre todo, ¿a qué tipo de personas te estás atrayendo? O sea, yo estoy muy contento con la audiencia que tengo. ¿Podría tener una audiencia el doble de grande si simplificase los mensajes, y me quedase en la superficie? Quizás sí, pero no me interesa esa audiencia. O Porque sea, perderías a la gente buena que te escucha. claro, o sea, me estoy dando aquí como, pero mi audiencia en general, como mi audiencia es mejor que la tuya, pero no sé si es mejor, pero es más parecida a mí. O sea, tú creo que atraes a una audiencia que es más parecida a ti, ¿no? Y eso es bueno.
¿Qué ocurre? Que la forma en la que yo divulgo es como yo soy, por así decirlo. Sin embargo, es mucha gente que para divulgar crea un personaje. Son de una manera y luego divulgan de otra. ¿Y por qué divulgan de otra? Coño, porque les es mejor, les rentabilizas más, Llamativo. es más llamativo, viralizan más. Y en el fondo están mintiendo o están poniendo ahí fuera mensajes que ellos mismos no se creen, ¿no? Porque al final se convierten, como yo digo, en prostitutas del algoritmo, ¿sabes? Es decir, oye, pues si pongo este mensaje así, pues veo que tengo muchos más likes y más seguidores. A mí por eso intento no mirar las métricas. Las miro, a ver, no te voy a decir que no las miro nunca, pero intento no dejarme sesgar por las métricas, ¿sabes? Poner contenido que yo creo o que me apetece compartir. Porque en el momento que tú empiezas a analizar demasiado las métricas, ya no eres tú el que dirige tu proyecto, el que dirige el contenido que creas, sino es el algoritmo. Ah, pues mira, al algoritmo le gusta esto, pues mira, más contenido de este tipo. Y eso creo que no es bueno. No es bueno ni para los creadores de contenido, ni es bueno para la audiencia. Porque al final incluso la audiencia termina viendo contenido que no quiere ver. O sea, me explico. Si tú sales ahora ahí fuera y ves, yo qué sé, algo muy desagradable. Violencia, por ejemplo. Violencia, buen ejemplo, ¿no? Pues, ¿a dónde vas a mirar? A donde hay violencia, ¿no? Pero no es lo que quieres ver. Sin embargo, cuando tú tienes violencia en un reel, ostras, te quedas viéndolo porque te llama la atención, porque es chocante, porque se sale de la norma, ¿no? Pero claro, para TikTok o para Instagram, lo que percibes, a esta persona le gusta esto. ¿Cómo sé que le gusta? Porque estuvo más tiempo mirándolo. Perfecto, pues en mi algoritmo a Pedro le gusta la violencia, vamos a mostrarle más violencia, ¿sabes? Que no es verdad, no te gusta eso, simplemente capta más tu atención y por tanto Sí, el por estos algoritmo, procesos automáticos, al final. claro, pues el proceso automático, el algoritmo te va a generar, te va a mostrar más cosas que realmente ni te gustan más, simplemente captura más tu atención, ¿no? Entonces a lo que voy es, entras en una viral que no es una espiral que no es buena ni para los creadores de contenido, ni tampoco para la audiencia. Entonces creo que es bueno resistirse un poco a esos algoritmos, poner contenido ahí fuera que tú crees que aporta valor, aunque no se vaya a viralizar. Ojo, evidentemente, tienes que poner atención a cómo cuentas las cosas, que el contarlo de manera sencilla, de manera entretenida, por supuesto. No caigamos tampoco en el otro extremo de gente que va de muy intelectual. No, es que yo pongo cosas de alto nivel, súper detalladas. Y la gente es que la gente no es culta, no entiende mi contenido de alto valor, tío. Por una manera que se entienda, ¿sabes? Hazlo un poquito ameno. Entonces tienes que buscar ese equilibrio entre que sea ameno, que sea sencillo de entender, Sí, la ética y la pero que sea estética. riguroso. Correcto, exacto. Buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Que no es fácil, evidentemente no es fácil, y es un proceso de aprendizaje, ¿no? Constante. Y me viene a la mente, en relación a esto que estamos hablando, una conferencia que diste hace unos años, que yo me acuerdo que estaba también contigo en Valencia, ahí, y hablaste de los 1000 True Fans, o al menos si no hablaste de eso, hiciste mucha alusión a Kevin Kelly. Y compartiste un mensaje que a mí me encantó, y es que demasiadas personas tienen prisa en que otros se enteren la mierda que están haciendo. Y me gustaría que lo desarrollaras, si puedes, como un poquito, en relación a esto que estamos hablando. A ver, lo que veía entonces y sigo viendo, es productos en general malos, productos hechos con prisas, simplemente porque ves mucha gente que se ha hecho su curso de que hay que hacer un infoproducto, que hay que hacer la estrategia de lanzamiento de 3 webinars con 2 no sé qué, con la cadena de emails, ¿no? Entonces crean su producto que es una mierda, ¿vale? Que han hecho en 2 semanas. Y luego tienen una estrategia de marketing y se gastan 50.000 euros en Facebook Ads para que la gente conozca su producto. Y yo, tío, invierte tiempo a hacer un buen producto, dedícale meses a hacer un buen producto, que es lo que yo hago, ¿sabes? Haz algo de lo que realmente te sientas orgulloso, y si haces eso, no te va a hacer falta tanto marketing. Ojo, yo no estoy en contra para nada de que compres anuncios, de que hagas tu webinar de lanzamiento, yo hago mis webinars, está bien, pero el esfuerzo tiene que ser 80% producto, 20% marketing. Cuando es al revés, 80% marketing y 20% producto, ese marketing lo único que va a hacer es que más gente sepa más rápido que tu producto es una mierda. Porque no le has dedicado suficiente esfuerzo al producto, ¿no? Y a ver, estoy generalizando. Hay gente que es brillante, que con un fin de semana puede crear un producto maravilloso, muy sencillo, que ayuda a mucha gente. Vale, sí, puede ocurrir, pero hay pocos genios.
¿vale? La mayoría no somos genios y para hacer un buen producto, ostras, hay que dedicarle tiempo, hay que probarlo con gente, mejorarlo a partir del feedback. Es un proceso que lleva tiempo, que requiere esfuerzo. Sí, requiere ediciones, ¿no? O sea, Requiere ediciones y requiere feedback de la gente y sobre todo requiere tiempo previo para aprender sobre lo que estás realmente creando y luego requiere tiempo para crear algo que realmente sea de valor. y es un poco hacia donde quería girar un poco esta conversación, principalmente, y es tu toma de decisiones, ¿no? Ahora vivimos en un mundo donde ahora mismo, si nos damos cuenta, la gestión del tiempo ha evolucionado, me lo invento, ¿no? Me voy a ir 50 años atrás, yo me acuerdo, o incluso cuando yo era chaval, yo me acuerdo que íbamos de vacaciones y mis padres iban con un mapa, porque veraneábamos en un sitio, entonces tú en lugar de tener un GPS, pues ibas con un mapa y tardabas X horas en llegar. Ya no te estoy hablando de los teléfonos móviles que te ahorren tiempo, ¿no? Que quedo a las 8 y si hay un atasco o lo que sea, no puedes decir, oye, pues quedamos a las 9 o lo que sea, me lo invento. Pero estamos hablando, Marcos, de que nuestro tiempo a día de hoy parece ser más escaso que el de nuestros padres con nuestras... No, no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. No, no, llámame mañana, la semana que viene. Y yo pienso, aquí debe haber un problema de base. Y me gustaría que hablaras tú de qué consideras que es, cómo definirías tú lo que es la productividad y por qué es importante la toma de decisiones. Bueno, para mí la productividad no es hacer muchas cosas, sino asegurar que estás haciendo las cosas importantes, ¿no? Creo que esa es la clave, asegurar que estás haciendo las cosas importantes. Y eso implica un proceso previo de reflexión sobre qué cosas son importantes para mí. Y veo mucha gente que al final se deja arrastrar por eso, pues por las novedades, por las tendencias, y, y eso no es ser productivo. Igual estás haciendo muchas cosas, y las haces además con eficiencia, y haces muchas cosas por unidad de tiempo, que esa es la definición tradicional de productividad, pero si estás trabajando de manera muy eficiente en cosas poco útiles, pues eso no es ser productivo, ¿no? Entonces creo que para mí la clave es eso, que estés trabajando en las cosas que aportan valor, las cosas que son realmente importantes. Y luego ya podemos hablar de cómo haces eso de manera eficiente. Pero siguiendo la analogía del mapa, si no tienes claro hacia dónde vas, ¿no? Puedes decir, no, voy súper rápido, ya, pero ¿hacia dónde? Soy muy productivo porque voy muy rápido, ya, pero ¿hacia dónde estás conduciendo? ¿No? Hace poco vi un podcast que te hizo José Elías y me llamó mucho la atención que este señor em, decía que él no tenía tiempo para nada, incluso que su gestión social era un lastre. Y me llamó la atención porque supone, o incluso es considerada una persona exitosa, y dije, pues qué poco exitoso, ¿no? O sea, de hecho me vino a la mente un aforismo de Epicteto que decía, en lugar de presentar tu asiduidad a un rico, preséntaselo a un sabio. Este trato jamás te hará ruborizar y nunca volverás a casa con las manos vacías. Si no me crees, no tienes más que hacer la prueba y semejante prueba no es vergonzosa, ¿no? Entonces, yo veo esto, ¿no? Y veo lo que puede aportar una persona que realmente a lo mejor no tenga el éxito material o a nivel económico de ciertas personas, pero que sí que tenga tiempo libre para hacer lo que quiera, aunque sea con menos dinero. Y aquí, pues, obviamente no quiero decir que tú no seas rico, porque creo que tus éxitos y tu repercusión habla por ti sola, pero sí que quiero hacer un apunte en que tal vez seas bastante más sabio por el hecho, ya no digo la comparación física y demás, ¿no? Que a lo mejor saques más tiempo para entrenar y demás, sino porque cuando íbamos a coordinar el podcast, al final tenías o sea, lo utilizaras o no, pero tenías bastantes huecos o espacios, incluso para no hacer nada, si tú quisieras, ¿no? Y esto a mí, personalmente, me parece revelador, porque lo que es una buena productividad realmente es una buena toma de decisiones, incluyendo tener tiempo para no hacer nada, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Sí, sí, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el slack en inglés o la holgura en español, ¿no? Tener holgura. Y
Y yo durante muchos años, cuando estaba en el mundo corporativo, pues claro, yo veía mi agenda de la semana y era como, intentaba, o sea, aquí tengo un hueco. Bueno, pues en este hueco voy a intentar meter una llamada, una reunión con tal cliente, y ahora intento hacer lo contrario. O sea, intento tener las mínimas reuniones posibles y creo que, o sea, a mí no hay nada que me agobie más que una agenda súper llena, ¿sabes? Intento tener mucha holgura y que sean compromisos con esas cosas importantes, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la gente, oye, por ejemplo, que sé que no todo el mundo puede, diseña tu agenda alrededor de las cosas importantes, ¿no? Y creo que para todo el mundo entrenar debería ser importante. Yo, de hecho, se lo decía a Elías, ¿no? Ya, pues, entrenar es importante, resérvate esos huecos, ¿no? Porque si no, esos huecos se van a ver invadidos por cosas mucho menos importantes, por el tiempo de los demás, por las urgencias de los demás, por las demandas de los demás. Entonces ya pierdes el control de tu agenda. Que insisto, sé que es un privilegio que no todo el mundo se puede permitir. Si trabajas por cuenta ajena, pues tu agenda en gran medida te la van a marcar otros, ¿no? Pero en la medida que puedas, deja esa holgura. Y creo que gran parte de uno de los problemas, hablemos a nivel social y luego a nivel individual de la sociedad, es que no hay holgura. Hemos querido ser tan eficientes y lo hemos visto, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Como se lleva tanto este modelo de no tener ningún tipo de inventario, porque el inventario es coste, pues venga, producción, just in time, para que no haya inventario, de repente llega el COVID, todo es a la mierda, todas las cadenas logísticas a la mierda, no hay inventario de nada, porque todo está tan optimizado que tiene que construirse en China, viajar no sé qué, llegar aquí y de repente todo vuela por los aires, porque no tenemos holgura, no tenemos reservas de nada, todo es producción just in time para ser súper productivos y eficientes, y la eficiencia llevada a un extremo es peligrosa. Muy peligrosa. De hecho, por ejemplo, la Unión Soviética tiene un montón de ejemplos de cómo la economía planificada es una ruina. Porque, claro, en tu cabeza es espectacular, crees que tienes todo bajo control, pero de repente, por ejemplo, yo me acuerdo que esto lo contaba el profesor Bastos, eran unos astilleros que iban a pescar y tenían todo planificado. 3.000 barcos, 3.000 arpones, no sé cuánto, unas redes. Y cuando fueron a salir todos a la mar, los marineros, no sé qué, se habían gastado millones, de repente no habían traído anzuelos. Entonces, lo haces en tu casa todo espectacular y te vas a la mar con un montón de dinero. Esos Y son los problemas. Y otro problema de las economías planificadas, pues que es esta soberbia de pensar que unos tíos, en este caso en San Petersburgo, en Moscú, saben lo que necesita el tío de Alaska, que está ahí con los peces o donde sea, ¿no? Pues seguramente esa persona en el extremo sabe lo que realmente necesita, ¿no? Pero sí, o sea, ese empuje, esa necesidad, entre comillas, de ser tan eficiente es negativa, ¿no? Y eso a nivel social, y a nivel personal es un poco lo mismo. Cuando tú llenas tu agenda de cosas y no dejas espacio entre ellas, pues ¿qué va a pasar? Que una agenda, una reunión se te alarga, pues ya vas todo el día corriendo, ya todo el día estresado, y además no dejas tiempo para pensar. O yo digo mucho esto de que si llenas tu agenda con cosas de 7, cuando te llega una cosa de 9 o de 10, no vas a poder tomarla porque tu agenda ya está llena, ¿no? total. Entonces, Y un ejemplo muy básico es, o sea, ¿quién planifica echar un polvo? O sea, decir, eso además. piénsalo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tener una agenda tan planificada todos los días? No queda tiempo para algo que no... Espontáneo. Que espontáneo, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay gente, creo que tuve una entrevista que aconsejaba planificar eso. Oye, que le funcione, igual, dicho como decía antes, ¿no? Planifica las cosas importantes para quien eso sea importante, pues igual, oye, a las 7, otra cosa es que el problema de eso es que no solo es tu tiempo, tiene que coincidir deseos de más personas, ¿no? Pero el mensaje para mí es este, ¿no? Que la holgura crea ineficiencia, pero que esa ineficiencia a corto plazo creo que genera eficiencias a largo plazo, ¿no? Siempre hay, yo creo, un compromiso, un trade-off o un equilibrio entre corto plazo y largo plazo. Y a veces por intentar exprimir al máximo las horas pierdes los años y las décadas. Y en relación a este tema, a mí se me ocurre, es una cosa que yo me pregunto un montón, ¿no? Porque yo pienso en divulgadores como tú, por ejemplo, como Sari Arponen, como Antonio Valenzuela, ¿no? Que habláis de temas como el ayuno, habláis de temas como la microbiota, habláis incluso de temas de cómo nos afecta la luz roja, el barefoot, o sea, muchísimos temas que considero, obviamente, que son súper importantes. Sin embargo, en mi opinión, uno de los temas más importantes y sobre todo el mayor causante del estrés es la gestión del tiempo.
y teniendo en cuenta que el tiempo es al final lo que nos va a hacer enfermar. Y claro, Marcos, yo me doy cuenta de que sucede, por un lado, que tenemos el Marcos que salió de esta vorágine, estamos hablando de multinacional, reuniones y demás, que no tenía toda esta información o la estaba adquiriendo, pero yo me lo estoy imaginando que tal vez si tú siguieras con esa vida, te sería más difícil implementar este tipo de cosas porque sería como un estrés acumulado. La reflexión que quiero compartir, ya sé que es como bastante grande, ¿no? Y muy genérica, es que realmente tomamos decisiones trascendentales muy pronto. Mm, O en plan, una hipoteca, me lo invento, mm. una pareja, y que son decisiones que deberíamos como aplazar o tener un criterio concreto antes de tomar, porque apalancan o desapalancan el resto de decisiones del resto de nuestra vida. ¿Cómo desarrollarías tú esto? Sí, es un buen punto. A ver, hay varias cosas ahí, ¿no? O sea, algo importante es a la hora de tomar decisiones entender si estamos hablando de una decisión fácilmente reversible o no. Ujú. Entonces, hay decisiones difícilmente reversibles, como tener un hijo. Pues si tienes un hijo, ya está. Claro. No puedes decir, bueno, cancelo, marcha atrás, ¿no? Sin embargo, otras muchas, oye, pues no sé si aceptar este trabajo. Oye, voy a probar. Tomo una decisión de aceptar este trabajo, de hacer una carrera, sabiendo que si no te gusta, no te funciona, bueno, pues mira, hay más opciones, ¿no? Das vuelta atrás, dos pasos para atrás y vuelves por otro camino, ¿no? Entonces, hay que entender que las decisiones no reversibles tienes que intentar, yo creo, retrasarlas hasta tener cierta claridad, ¿no? Tampoco las puedes retrasar indefinidamente. Y las decisiones reversibles, y cuanto más fácilmente reversibles, pues menos tiempo dedícales. O sea, porque al final yo soy más partidario de lánzate, prueba cómo funciona, porque pase lo que pase vas a aprender. Entonces no postergues demasiado acciones, decisiones que puedes revertir fácilmente, ¿no? Y también ves mucha gente que cae en la parálisis por análisis, que no sé si hacer esto, si hacer esta. Sí, tío, da igual, prueba. O sea, es más, yo siempre digo que si dos opciones te resultan muy difícil de seleccionar entre dos alternativas, es cuando menos sentido tiene perder tiempo, porque si no puedes diferenciar entre ellas, es porque son muy parecidas. No sé si irme de vacaciones a Roma, París, Roma. Pues vete a cualquiera, porque si no puedes decidir rápidamente entre una y otra, es porque son muy parecidas. Si una fuera claramente mejor, pues sería evidente que tienes que elegir esa, ¿no? Y entonces, si son decisiones fácilmente reversibles, porque puedes ir hoy a París y si no te gusta, pues el día de mañana vas a Roma o al revés, pues no le des muchas vueltas a la cabeza. Lánzate y en ese proceso de lanzarte aprendes, ¿no? Mucha gente se vuelve loca, es que no sé si me gustará, no sé exactamente, yo qué sé, qué hacer con mi vida, ¿da? Y entra en un proceso de reflexión, de estar ahí 2 meses escribiendo en su diario, que está muy bien, hay que reflexionar, pero la única forma de saber si algo te gusta o no te gusta, si tienes madera para algo, es probando, no es reflexionando, ¿no? Hay un proceso de reflexión, sí, vale, pero intenta cortarlo y luego haz cosas. Yo soy muy partidario de probar cosas, de hacer cosas. Y en ese proceso de aprendizaje es donde llegas a conclusiones. Oye, esto me gusta, no me gusta, se me da bien, no se me da bien. Prueba cosas. Con esa advertencia de que si es algo no reversible, bueno, pues entonces sí, tienes que pensártelo más, hacer un poco de análisis más profundo antes de lanzarte a una decisión a la que es difícil dar marcha atrás, ¿no? Ujú. Y en el caso, Marcos, de que ahora mismo obviamente nos va a escuchar personas que ya no pueden dar marcha atrás con muchas de las decisiones que toman, como nos pasa a todos en la vida, em, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué consejo podríamos tomar de aquí? Bueno, o sea, al final tienes que ver cuáles son las opciones que tienes en la situación en la que estás, ¿no? O sea, siempre hay opciones, siempre hay opciones. Dicen esto de que cuando se cierra una puerta, generalmente se abren dos ventanas. Pero también es verdad que hay mucha gente que está ahí lamentándose de la puerta que se ha cerrado, que no se gira para ver, oye, qué opciones están abiertas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este concepto de opcionalidad, que se refiere a intentar mantener opciones abiertas, pero entendiendo que tampoco puedes mantener muchas opciones abiertas porque generalmente tener opciones abiertas también tiene un coste. Tiene un coste, ya no solo muchas veces un coste económico, sino un coste mental, ¿no? Entonces tienes que equilibrar esta opcionalidad, tener opciones abiertas, tardar un poco más en comprometerte mientras sigues recabando información,
pero a veces lo que tiene sentido realmente es quemar las naves, ¿no? Es decir, cuándo tiene sentido mantener opciones abiertas y cuándo realmente lo que tiene sentido es quemar las naves, ¿no? La historia de Hernán Cortés, que llegó a Veracruz, a México, Veracruz. y lo que hizo es hundir las naves, ¿no? Porque si hundía las naves era una señal clara a sus hombres, a sus soldados: oye, estamos aquí para perseguir. La única forma de volver a casa es con los barcos de los enemigos, ¿no? Entonces, o conquistamos o morimos. Era un mensaje para sus soldados, sus hombres, y también era un mensaje para los aliados que estaba intentando, las alianzas que estaba intentando formar para luchar con los aztecas, ¿no? Es, oye, estamos aquí para quedarnos, no queremos aquí algo transaccional, no. Hemos hundido los barcos, estamos aquí con vosotros. Sí. Entonces, cuando tú quemas las naves, envías una señal fuerte también. Y creo que a veces, si tienes muchas opciones abiertas, no te comprometes realmente con ninguna, ¿no? Bueno, bien, voy a dedicar un poco de energía a esto, pero como sé que tengo otras más, bueno, pues al igual al final no le dedico realmente energía. Y cuando solo tienes una única opción para sobrevivir, le dedicas mucho más esfuerzo. Entonces tienes que jugar con esto. ¿Cuándo tiene sentido tener más opciones abiertas y cuándo es el momento de quemar las naves e ir 100% con toda la energía que tengo a por esa opción, ¿no? Sí, sí. Y además, el ejemplo que has puesto es soberbio porque, claro, conocemos todos a Hernán Cortés y ya nos lo imaginamos conquistador, pero ahí no era más que un subalterno que tenía grandes posibilidades de un boicot interno Claro, en el que muchas personas se podían volver querían volverse y claro, se la podían jugar, ¿no? En cualquier claro, claro. momento. Entonces dijo, no, no, aquí no hay opciones para nadie. Estamos todos juntos. Eso es. Y, y claro, aquí yo creo que está quedando muy claro la importancia que sería una toma de decisión adecuada. Marcos, ¿qué estrategia sigues tú para tu toma de decisiones? Me explico. ¿Cómo planificas tú tus pasos a seguir en el futuro o cómo has planificado llegar hasta aquí? Porque obviamente, como has dicho antes, no es que tuvieras una estrategia para estar donde estás, pero estoy seguro de que has tomado una serie de decisiones con cabeza. A ver, a mí el tema precisamente de la toma de decisiones me parece fascinante, ¿no? Intento dedicar mucho tiempo a estas ideas. De hecho, mi último libro, sabiamente, indirectamente, no es un libro de tomar decisiones, pero sí intenta ayudar a la gente a tomar decisiones en momentos críticos y no tan críticos, ¿no? Intenta ayudar con las grandes decisiones y con las pequeñas decisiones, porque al final la suma de pequeñas decisiones tiene más importancia generalmente que esas grandes decisiones que tomamos en momentos puntuales de la vida, ¿no? Yo creo que al final tienes que ser un poco consistente. O sea, creo que tienes que tener, como decíamos antes, cierta claridad de hacia dónde vas y que las decisiones que tomes, o a la hora de tomar una decisión, preguntarte, a ver, ¿esto me va a ayudar a acercarme hacia donde quiero ir o no me va a ayudar? Y si la respuesta es que no, pues te está dando ideas, ¿no? De que seguramente eso no sea una buena decisión. ¿Qué ocurre? Que a veces no lo sabes. Y entonces tienes que usar esa estrategia que decía antes, es reversible o no reversible. Bueno, si no estoy seguro de si me va a ayudar o no, pero es reversible, vamos a probar, ¿no? Pero creo que ese filtro de esta decisión es consistente con lo que estoy haciendo, apunta en la misma dirección, me va a ayudar, me acerca hacia donde quiero ir o no. Pensar también cómo va a impactar tu estilo de vida. O sea, veo mucha gente, y yo soy el primero que ha caído a veces en esto, que toma decisiones en base a esto cómo se va a ver, en base a esto cuánto dinero me va a hacer ganar, y luego te das cuenta de que esas decisiones impactan tu estilo de vida, ¿no? Ya me ha pasado, o meterte en proyectos que incluso te podían parecer interesantes, pero luego te das cuenta que de repente tienes 20 reuniones agendadas, tienes que empezar a definir cosas que no te interesan en lo absoluto. Dices, ¿para qué me he metido yo en esto? ¿Sabes? Si no está alineado con lo que realmente quiero hacer a futuro, hacia dónde quiero ir, está impactando mi estilo de vida, porque al final me está robando esa holgura que para mí es tan importante. Y te das cuenta que igual te metiste, a veces por compromiso también, que esta es otra. A veces tomamos muchas decisiones por no saber decir no. Por no saber decir que no. Porque es alguien que aprecias, que te hace una propuesta, yo pues quiero hacer esto, ¿qué tal? Incluso te puede parecer más o menos bien, más o menos interesante, pero por no decirle, mira, es que no puedo, o sea, o no encaja con mi estrategia global, o sencillamente no tengo tiempo para esto, decimos, bueno, venga, vale, sí, venga, te echo una mano, venga, sí, me sumo. Y al final es peor, porque
La otra persona cuenta contigo y luego es probable que le dejes tirado o que se generen incluso resentimiento, ¿no? Porque, oye, me dijiste que sí, pero no estás aportando lo que yo pensé que ibas a aportar. Y los reproches. Los reproches, entonces, eso me ha pasado también, ¿no? Entonces intento también tener cuidado con eso y no decir que sí, sobre todo en proyectos que tienen cierta demanda. Una cosa es, oye, pues venga a dar una charla un día. Bueno, pues igual dices que sí y luego te arrepientes porque, las cosas que... Otra táctica que yo uso, ¿no? Cuando te hacen una propuesta para dentro de unos meses, es más fácil que digas así. Oye, ven aquí a dar una charla, no sé qué, yo qué sé, A Valencia. a Valencia, o peor, a Bogotá, me ha pasado, y tú, en 6 meses tú, bueno, 6 meses, bueno, venga, vale, sí, ya te digo que sí, luego, claro, pasa el tiempo y toca pagar las deudas a las que te comprometiste, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es, mira, imagínate que esto es dentro de una semana, y si dirías que no dentro de una semana, di que no dentro de 6 meses, porque te va a apetecer lo mismo seguramente, te va a apetecer lo mismo, pero como lo ves lejano, dices, bueno, sí, venga, vale, y luego llega el momento, ¿no? Y eso, piensa, si dirías que sí, si la propuesta fuera, en vez de dentro de 6 meses, fuera dentro de una semana. Y también depende mucho del momento. O sea, yo digo esto que cuando estás empezando un proyecto, estás en una fase de aprendizaje. Entonces, di que sí a todo. ¿Te invitan a un evento? Sí. ¿A una charla? Sí. ¿A una entrevista, a un podcast? Sí, sí. Todo es aprendizaje, vas a conocer gente. Pero veo también muchas personas que, fruto de dedicarse de manera casi obsesiva a una cosa en concreto y decir que no a todo, ¿no? Les va muy bien, generan cierto reconocimiento en el mercado y de repente pues empieza a haber muchas demandas de su tiempo, y unas invitaciones, y vente a esta gala, y vete al otro, y ir a una charla, y no sé qué, y de repente se diluye esa energía que antes tenían concentrada en un proyecto, se diluye en mil cosas y dejan de ser buenos en los que dejan de hacer lo que les ha hecho famosos, conocidos, y muchas veces lo que disfrutaban. Y de repente dicen, es que vuelvo al ejemplo, tengo la agenda llena de compromisos que es que no me apetecen. Cuando yo era feliz escribiendo 8 horas al día, o haciendo mis vídeos en YouTube 8 horas al día, o lo que fuese que hacías, y que gracias a ese trabajo has sido conocido, ¿no? Entonces, tener cuidado con esto, con esos objetos brillantes que a veces pensamos que son lo que nos va a hacer felices y muchas veces no. Y sobre todo definir con claridad cómo quieres que sea tu vida en general y tu día a día en particular, porque al final la vida está hecha de momentos, ¿no? De momentos pequeños. Quiero decir, yo he intentado crear una vida que me gusta, ¿sabes? Que me da igual que sea lunes que jueves. Hablo en general, evidentemente hay días peores, días que estás súper liado, pero en general a mí la rutina que tengo me gusta, ¿no? Yo pensaba un poco lo mismo, ¿no? Cuando estaba con José Elías, claro, me contaba su día, y o sea, yo sería, haciendo lo que tú haces, sería infeliz, ¿sabes? Pero él no, él es feliz haciendo eso. O sea, entonces, genial. O sea, para mí el tema es, si tú eres feliz haciendo eso, oye, adelante. Evidentemente, es un problema cuando lo que haces te absorbe tanto que no le dedicas un tiempo mínimo al autocuidado, a las cosas que tú y yo tenemos muy interiorizadas, ¿no? Pues oye, a comer bien, a hacer ejercicio y tal. No lo hacemos perfecto, pero bueno, dedicamos tiempo a esas cosas que vemos súper importantes y que al final no dejan de ser un cimiento para todo, ¿no? Porque al final, si no tienes esa base de salud, cualquier cosa que construyas sobre ella, sobre unos cimientos débiles, ¿no? Pues, y ves mucha gente que también pierde la salud para crear una gran empresa. Ya, pero has perdido la salud, ¿sabes? Que es lo que es lo que realmente va a sostener todo lo demás, ¿no? Entonces va por ahí. No sé si te he respondido, pero tener claridad hacia dónde vas, preguntarte si las decisiones que tomas te van a ayudar a llegar ahí, saber cuándo mantener opcionalidad y cuándo toca quemar las naves, preguntarte si estás tomando una decisión porque es lo que quieres hacer o lo tomas por compromiso, por no decir que no a alguien que probablemente aprecies, y luego pensar cómo esas decisiones van a impactar tu día a día, lo que haces a diario, y si lo va a impactar a positivo o a negativo. A ver, a mí me ha encantado la respuesta porque cualquier persona que esté aquí, pues yo creo que va a saber diferenciar lo que muchas personas podrían estar esperando, ¿no? Que es que a lo mejor Marcos nos hable de suplementos que mejoren el desarrollo cognitivo para la forma de pensar, ¿no? Entonces hay personas que están buscando la pastilla mágica en todo, ¿no? Y de hecho creo que cada vez más los suplementos psicoactivos, ¿no? Están más de moda y se buscan precisamente porque nos damos cuenta de que nuestras decisiones no son todo lo buenas posibles. Pero a mí me parece que es
exactamente lo mismo que suele pasar en el ámbito del deporte o en el ámbito de la nutrición, que las personas van buscando estos hacks, estos truquitos, cuando realmente la parte importante es que tengamos clara lo que sería la matriz de Eisenhower, ¿no? Poner primero lo primero y a partir de ahí, pues, hacia dónde estamos construyendo, ¿no? Pero precisamente es esto, ¿no? Si yo soy una persona que pongo primero lo primero y estoy comiendo sano, estoy descansando bien, estoy haciendo ejercicio, estoy cuidando a mi familia, pues voy a ver cómo poco a poco voy construyendo a través de eso, ¿no? Y si yo de repente digo, no, necesito hacer dinero y ser el más rico de aquí a tanto tiempo, pues cuando mires atrás a lo mejor ni tienes la familia, ni tienes el cuerpo, ni la energía para construir lo que quieres hacer. Y creo que es una cosa que suele pasar en el mundo en el que estamos viendo, ¿no? Que nos centramos tanto en la meta, que como decía Stephen Covey, ponemos la escalera del éxito en la pared equivocada. Y en relación a tu último libro, a Sabiamente, a mí me encanta el matiz que estás desarrollando a partir de ahí, y es la diferencia entre conocimiento y sabiduría, que me gustaría que la explicaras a la audiencia. Sí, tampoco te creas que la tengo súper clara, ¿no? Porque la sabiduría le da muchas vueltas, ¿no? ¿Qué es sabiduría? Y tengo aún así la valentía y la cara de hacer un libro que se titula Sabiamente. Pero creo que la diferencia, en cierta medida, es fácil de explicar. Hay un nivel que es fácil de explicar y uno más profundo, un poquito más filosófico y más difícil. El sencillo es que generalmente el sistema educativo nos llena la cabeza de datos, de información, ¿no? Pues en historia estudias un montón de fechas históricas y lo que hizo Napoleón aquí, lo que tal, pero no estudias tanto la profundidad de esto, ¿no? Cuáles eran las inquietudes, lo que realmente Napoleón quería lograr, Claro. qué estaba en su cabeza cuando tomó ciertas decisiones y por qué no tomó otras. No se estudia eso mucho, ¿no? Se estudia un poco datos, fechas y ya está, y el impacto que eso tuvo. Entonces, y eso es lo mismo si hablamos de biología, si hablamos de matemáticas, de física, se estudian datos, números, estadísticas. Ojo que está bien, ¿eh? O sea, el conocimiento es el sustrato del pensamiento, entonces el conocimiento es necesario. Necesitas, y también hay ahora como cierta lucha contra la memorización, como que memorizar es malo porque si lo puedes encontrar en Google no merece la pena que esté en tu cerebro. Ojo que la memoria es importante y que en tu cerebro haya materia sobre la que puedan trabajar también esa parte más inconsciente es bueno. Claro, la conexión entre hemisferios. Correcto. Entonces yo estoy a favor de que se memorice, que se aprendan cosas, información, datos. Creo que es bueno. Pero muchas veces nos quedamos ahí, que tenemos muchos datos, pero no hay sabiduría en el sentido de que no hay un pensamiento crítico sobre esa información, ¿no? Filtros que nos ayuden a procesar la información que recibimos, a analizarla, a colocarla donde tiene que estar, conectarla con otras ideas, que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y creo que la sabiduría, que hay varios tipos de sabiduría también, Sócrates habla de la sabiduría práctica, ¿no? Tiene que ver con nuestra capacidad de navegar el mundo que nos ha tocado vivir, un mundo cognitivamente demandante, en un sistema de información bastante complejo, ayudarnos a navegar en ese mundo, ayudarnos a ser felices en ese mundo y a lograr los objetivos que perseguimos en ese mundo. Pero quizás cuando hablamos de productividad es la segunda parte, ayudarnos a lograr los objetivos. Y la sabiduría para mí sería un paso previo, que es saber qué objetivos merece la pena perseguir, ¿no? Y como decías antes, hay mucha gente que los objetivos que tiene son los que impone la sociedad. Pues tienes que ganar dinero, facturar no sé cuánto, tu marca personal, seguidores en Instagram, vale, pues hay gente que es mejor logrando esos objetivos, pero que no tiene este punto previo de, vale, pero ¿qué objetivos merece la pena perseguir? ¿Cuáles son eso, las grandes preguntas de la vida, ¿no? Lo que persigue la filosofía. Y va por ahí. De hecho, la filosofía tiene que ver esto, o sea, es el amor por la sabiduría, el amor por responder estas preguntas de alguna manera, ¿no? Entonces creo que sabiduría es eso, tiene más que ver con el pensamiento crítico, con la capacidad de saber tomar buenas decisiones, con la capacidad de mirar a largo plazo, con la capacidad de influir de manera positiva a otras personas, de tener empatía por otras personas, de saber y valorar las cosas que son realmente importantes en la vida. Todo esto, de manera general, serían atributos que una persona sabia, entre comillas, debería cultivar. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que te escucho hablar o mencionar las grandes preguntas. Y tenía previsto preguntarte ¿cuáles consideras que son las grandes preguntas? Bueno, pues
volvemos a esto, ¿no? O sea, si tú miras el origen de la filosofía, pues iba por ahí. Oye, ¿qué cosas son importantes? El tiempo que tenemos es limitado. ¿Qué cosas deberíamos perseguir? ¿Deberíamos perseguir como grandes objetivos la fama, el dinero, los cargos políticos, ¿no? Se preguntaban ya los primeros filósofos. ¿O deberíamos perseguir la virtud? Y si perseguimos la virtud, que era un poco la conclusión, ¿no? Spoiler, vale, pero ¿qué virtudes? ¿Cómo lo hacemos? Para mí esas son las grandes preguntas, ¿no? O sea, ¿qué cosas merece la pena perseguir? ¿A qué cosas dedico mi día a día? ¿Cómo invierto mi tiempo? ¿Con qué personas me gusta o con qué personas quiero pasar mi tiempo? Son preguntas, por un lado, triviales, ¿no? ¿Cómo paso mi día a día y qué cosas hago? Pero que si lo piensas, es lo que hay. O sea, en el fondo, las grandes decisiones tienen que ver con las pequeñas cosas, con cómo paso mi día a día, qué aporto en este parpadeo cósmico que es la vida, ¿no? Y creo que va por ahí. Luego le puedes dar los niveles de profundidad que quieras, pero en el fondo tiene que ver con qué objetivos vitales tengo, qué cosas persigo y cómo paso mi día a día. ¿Qué hago en las 16, 18 horas que paso despierto cada día? Creo que esas son las preguntas muy sencillas, pero preguntas que poca gente se hace. Bueno, pues las dejamos aquí a la audiencia para que también se las haga. Y yo te quiero hacer aquí un apunte de cosas que me llevan a estas grandes preguntas, a ver qué opinas. Y es que yo sé que te gusta mucho el emperador Marco Aurelio, de hecho lo tienes justo Sí. detrás, aquí con las meditaciones que están escritas en diminuto. Sí, el proyecto de Minimai, que es muy bonito, que hace ese tipo de ilustraciones y en miniatura están los textos. Total, tengo el mismo también en casa. Y, y claro, uno pensaría que Marco Aurelio, al final siendo el hombre más poderoso de la época, am, pues tendría un criterio interesante como para valorar qué era lo importante, ¿no? Y él se dio cuenta que, corrígeme si me equivoco, que lo verdaderamente importante era alcanzar su propia estima. O sea, digamos, a mí me gusta la distinción que hace Mark Manson de honor e integridad, entendiendo el honor, que es la reputación frente a otros, y la integridad, que es la reputación frente a ti mismo, ¿no? Entonces, Marco Aurelio se dio cuenta de que de poco le sabía ganarse la reputación de gente a la que él pues podía admirar más o menos si él no ponía su propia reputación o su propia admiración de sí mismo la primera. Y que para eso, como tú dices, o bien dices, estaba la virtud, que era como el estándar de voy a ganarme mi propia autoestima, ¿no? Sí, sí, él decía esto, ¿no? Que mi objetivo no es que nadie me desprecie, sino no hacer cosas despreciables, ¿no? Evidentemente, cuando decimos que algo es despreciable o no, hay un juicio personal, ¿no? Pero creo que todos entendemos lo que es la virtud y todos entendemos cuando hacemos algo que realmente pensamos que va a tener una contribución positiva o cuando hacemos algo más desde el egoísmo y desde qué es lo que puedo ganar yo en esto, ¿no? Y Marco Aurelio, pues creo que tenía ese compromiso porque él perfectamente, como bien decías, era el hombre más poderoso del mundo en realidad, emperador de Roma, podría haber hecho lo que hubiera querido, podría haberse dado al lujo y la degeneración como hicieron emperadores previos y él decidió dedicar su vida a mejorar la vida de los ciudadanos de Roma, ¿no? Pasó años, muchos años, pues combatiendo con tribus germanas y muchos años pues intentando crear realmente una sociedad mejor, cuando realmente no tenía ninguna obligación de hacerlo, ni creo que lo hiciera por el aplauso del público, lo hacía porque él pensaba que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y él no quería ser emperador. Dicen esto, con lo que estoy muy de acuerdo, de que deberíamos dar el poder a aquellos que no lo quieren, ¿no? Porque cuando alguien busca el poder, y generalmente son los que terminan acaparando el poder, pues normalmente no lo suelen usar para el beneficio de los demás, sino que quieren ese poder como un mecanismo para lograr las cosas que les interesan a ellos en lo personal. Y por eso te quería pasar de esta parte a lo que sería cómo has visto la evolución del estoicismo estos últimos 10 años, porque tú eres de las personas que más tiempo lleva divulgando en habla hispana y claro, has tenido que alucinar. Bueno, sí, o sea, yo cuando empecé a hablar del estoicismo, pues
pasaba un poco cuando creé mi podcast, ¿no? Y le decía a la gente, que tengo un podcast, ¿y eso qué es? ¿Cómo se escucha? Pues lo mismo, cuando a mí me preguntaba, yo hablaba, el primer artículo de estoicismo, creo que lo hice en 2013, 14, la gente, esto del estoicismo, qué interesante, pero esto no me lo enseñaron en el instituto. Y ahora pues casi todo el mundo, ¿no? Vas aquí al centro de Gijón y seguramente la mitad de la gente haya escuchado algo de estoicismo. Y eso pues tiene una parte buena y una parte mala. O sea, la parte buena es que creo que es una filosofía muy útil, muy práctica, y tanto tú como yo tenemos, pues eso, muchísimos, miles de ejemplos seguramente entre los dos, de personas cuyas vidas han mejorado mucho gracias a aplicar algunas recomendaciones estoicas, porque esto tampoco es un paquete que lo aplicas todo, esto no es una religión, por suerte, no, estos son los 10 mandamientos del estoicismo, no, coge las ideas que te ayuden y las que no, pues descártalas, adáptalas. A mí es lo que me gusta, ¿no? De hecho, mi historia del estoicismo empezó porque a mí la religión siempre no entendía la religión, me parecía una tontería, entre comillas, ¿no? Pero sí veía valor en la religión en el sentido de darnos ciertos códigos de comportamiento, pero que no se basasen ni en dogmas, ni se basasen en el miedo a que nos castigase algún ser ahí supernatural, ¿no? Entonces el estoicismo de alguna manera te daba esos códigos de conducta, pero desde, oye, creo que comportarse así es bueno, hazlo por los demás, que tu vida contribuya, pero no son dogmas y amenazas, ¿no? Y creo que eso es igual de válido hoy que lo era hace 2000 años, que lo va a seguir siendo dentro de 2000 años. Y de hecho creo que va a ser más importante con todo este nacimiento de esta nueva inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando algo se vuelve popular, pues ocurre lo que decíamos antes, que hay gente que dice, aquí hay negocio en estoicismo, hay tendencia en estoicismo, pues venga, generar contenido aquí estoico, y mis reels de estoicismo. Y esto pues se convierte pues en eso, en una sátira del estoicismo, en un esperpento del estoicismo, mensajes si quieres puedes y Mr. Wonderful, pero con el lado estoico, ¿no? O factura como un estoico también, he visto. Todo, el criptoros y tal. Y es curioso también, hace una reflexión otro día, ¿no? Como que la autoayuda para los hombres es más estoico, ¿no? Y el baño de hielo y tú tienes que hacerlo todo y puedes y no sé qué. Y para las mujeres suele ser, ¿no? De ámate como eres, eres la mejor y te lo mereces todo. Es como mensajes muy distintos. Lo he visto en memes de gimnasio, de un hombre, ¿no? Pegándose, venga, pégame más fuerte porque esto soy una basura y si no, no lo voy a hacer, ¿no? Y una mujer, ¿no? Diciendo, soy la diosa que está bendecida. En parte tiene cierta verdad, ¿no? Como todas las caricaturas, hay un germen de verdad ahí. Y el estoicismo se le ha dado más esta interpretación dura, de dureza, que tiene un punto de verdad, en el sentido de que es verdad que los estoicos decían somos demasiado cómodos y hacer cosas difíciles y duras de vez en cuando, ¿no? Esa incomodidad voluntaria está bien, pero también... Era entonces que no tenían ni frigoríficos, ni calefacción, imagínate, hace 2000 años ya decían que nos estábamos ablandando un poquito, pero el estoicismo también era esa filosofía de, oye, ámate, quiérete, respétate como eres. Era una filosofía muy humanista, ¿no? Y muy empoderadora. Se me viene a la mente un aforismo de Epicteto que decía: jamás te desanimes. Imita más bien a los discípulos de Pugilato, que cada vez que veían a un alumno rodando en el suelo le instaban a levantarse y a volver al combate. Haz lo propio con tu alma, nada más dócil que el espíritu humano, no hay más que querer, lo demás se hace solo, pero si te acobardas, estás perdido, jamás volverás a levantarte, la ruina o la salvación están en tu mano. O sea, muy empoderador. Sí, decían, exacto, si fracasas, pues no te autocastigues. Decía, no tienes que esperar 4 años más como si fueras a competir en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues te has caído, mañana te levantas. Entonces, como que muchas veces el estoicismo ahora se le da esa vertiente más de autocastigo, de dolor, de sufrimiento, y tienes que hacer todo perfecto, de privación, exacto, cuando tenía los dos lados. Tenía el lado, y que creo que cada persona necesita un mensaje distinto. O sea, es verdad que hay gente que es demasiado autoexigente con ellas mismas y que quizás esta vertiente del estoicismo no les va a ayudar porque ya se castigan suficiente y tienen que tomar un poco más la de, oye,
Ámate como eres, respétate, tenga un poquito más de autocompasión, pero también es verdad que hay gente que tiene demasiada autocompasión, ¿sabes? Y que piensa que el mundo tiene que resolverle todos sus problemas y en esas personas, pues quizás sí necesitan un poco esa vertiente, entre comillas, algo más dura del estoicismo, de, oye, responsabilízate de tu vida, que sí, que tienes muchos problemas, una infancia difícil, malos genes, vale, pero ¿y ahora qué? Y con todo eso, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues tienes tu margen de autonomía, aprovéchalo en la medida que puedas, ¿no? Entonces, y luego también veo algunos divulgadores que, que generan, incluso hay un libro por ahí, antimeditaciones, ¿no? Que de gente que hace críticas No me lo absurdas. creo. Sí, críticas como el estoicismo vende, bueno, pues voy a atacar al estoicismo, ¿no? Porque sabemos que atacar algo genera No visitas. más Sí. visitas que valorar algo, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a atacar todo lo que es un estoicismo, lo ataco y digo que es también he escuchado Una estupideces, secta. ¿no? Sí. Secta, o que es una, ¿cómo lo llamaban? Una filosofía para esclavos, ¿no? Porque al final, no, el estoicismo te dice acepta todo y no intentes cambiar las cosas, ¿no? Es una filosofía individualista y no plantea cambiar la sociedad, sino cambiar al individuo, y si el individuo no logra salir adelante es culpa del individuo, no de la sociedad. Es como, tío, tú no has entendido nada, no has entendido absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, lo dicho, igual que hay en algunos extremos esa caricaturización del estoicismo como adelante tú puedes y rompe todas las Ujú. barreras, que creo que es equivocado, pues salen los críticos del estoicismo, porque como el estoicismo está de moda, pues si lo critico también voy a generar más likes y más views, ¿no? Ujú. Si te soy sincero, tampoco creas que lo sigo mucho. O sea, yo intento divulgar como yo entiendo el estoicismo, que es, entre comillas, mi versión, como yo lo veo, como yo lo vivo. A quien le pueda ayudar, genial. Y a quien no le guste, no le ayude, pues oye, también genial. Sabes que tampoco le dedico muchos recursos mentales a ver lo que piensa este y lo que critica aquel. No, es lo suyo, ¿eh? Yo, de hecho, hace poco que no le presto atención a aquello que no quiero ver en el mundo. O sea, te lo cuento porque hace poco compartiste en Twitter la crítica que le hicieron a Marian Rojas Estape en El Hormiguero, creo que fue. Hmm, Y era una crítica muy parecida a lo que estamos hablando. sí. Como al final estamos criticando a personas que a mí esto me parece una cosa muy sin sentido. Se critica pensamiento positivo. Hmm. Se critica una filosofía que promueve que te enfoques en lo que está bajo tu control. Se critica cosas que yo pienso, pero qué mal te está haciendo esto. Hmm. O sea, que decir, si ya tenemos a gente que no va a hacer nada. Sí, y a ver, yo creo que hay validez en algunas críticas que se hacen, o bien a María Rojas, o a mí mismo, o a ti, que hay validez, ¿no? ¿Y cuál suele ser la crítica por concretar? Muchas veces la crítica es que se intenta poner todo el peso del cambio en el individuo, ¿no? Se dice, no, si el individuo está mal, está deprimido, tiene ansiedad, bueno, pues estas recomendaciones estoicas le pueden ayudar, lo cual es cierto. También es cierto el mensaje de, vale, pero si está trabajando, yo qué sé, 12 horas al día y le pagan 900 euros y no puede pagar el alquiler, coño, normal que esté estresado. La solución no es recitarle a Picteto ni darle antidepresivos, es mejorar sus condiciones laborales, que pueda acceder a una vivienda. Yo con eso estoy de acuerdo. O sea, que hay un contexto social que influye profundamente en cómo nos sentimos. Evidentemente, creo que nadie va a negar eso, ¿no? Pero yo, ¿por qué no hablo de eso? Primero, porque no sé. O sea, pues la gente que sabe de políticas públicas tendrá que ver, bueno, cómo se pueden hacer estos cambios sociales y no sé qué. Y creo que se ha avanzado mucho. Pero lo que yo... Y además creo que es mucho más difícil eso, cambiar el mundo, que cambiar cómo tú percibes el mundo, ¿no? En esa respuesta que intentaba hacer así en mi newsletter, ¿no? Que puse en Twitter, decía esta fábula, bueno, está la historia de los monjes, donde hay un monje que intentaba cubrir todo el suelo del mundo de moqueta porque él iba descalzo y había espinas y piedras, ¿no? Y le responde otro monje, oye, ¿por qué no te pones sandalias? ¿Sabes? O sea, es mucho más fácil que te pongas sandalias a que cubramos todo el mundo de moqueta. Y que no son incompatibles, ¿no? Podemos trabajar por crear un mundo menos hostil, podemos trabajar por poner moqueta en muchas partes del mundo, pero eso va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, si tú cambias tu forma de ver el mundo inmediatamente cambia. Y además creo que esas críticas, llevadas al extremo, son igual
de malas o más que esa visión puramente individualista. Me explico, si tú convences a la gente de que su cambio tiene que venir de fuera, tiene que ser alguien quien le dé un mejor trabajo, tiene que ser alguien que le ayude a no sé qué, alguien que le ponga su pisito barato, pues al final le estás quitando su responsabilidad, y cuando quitas a alguien su responsabilidad también le quitas su poder. Por supuesto, le vuelves dependientes. Exacto. Entonces, pero volvemos un poco a lo mismo. Las dos ideas son válidas. ¿Por qué plantearlo como una lucha? No, es que la lucha tiene que estar aquí, en los cambios sociales y no sé qué. Bueno, ahí hay una lucha que hacer, pero coño, aquí también, en la lucha por empoderar al individuo, porque mejore la perspectiva que tiene sobre su propia vida. Y además no olvidemos que los humanos estamos, entre comillas, programados para estar insatisfechos. Para estar insatisfechos. Es decir, compartía otro día otra reflexión que aplica perfectamente, que es lo que se llama el efecto del punto azul, ¿no? Que esto se ha hecho muchas variantes de estos estudios, donde la gente le ponía unos puntos más azules que otros, y primero le preguntaban, bueno, ¿cuáles son los puntos más azules? Bueno, ¿qué puntos son azules? ¿Cuántos puntos azules hay? Pues encontraban 8. Después, ¿qué hacían? Con otro grupo quitaban esos puntos más azules, y el siguiente grupo encontraba los mismos puntos azules, simplemente eran menos azules que los anteriores, ¿no? Y el mensaje de fondo, ¿cuál es? Que estamos diseñados, cableados para estar insatisfechos, y cuando desaparecen los grandes problemas, pasamos a considerar graves problemas los siguientes, ¿no? Hace 10.000 años, graves problemas eran no poder comer. Te morías de hambre, te comía un león. Cuando esos problemas los resolvimos, el siguiente gran problema era otro. Y ahora, pues que te paguen poco en tu trabajo es el gran problema. Ojo, que lo es, no estoy minimizando el problema, No, pero a lo que voy es que si todo el mundo ganase 3.000 euros de sueldo mínimo, habría otros problemas, y estarían igual de preocupados y tendrían la misma ansiedad. Yo conozco mucha gente con muchísimo dinero, con mucha ansiedad, porque otros tienen más dinero, porque sus empresas no van igual de bien, O porque ya no ganan tanto dinero como antes. o porque en vez de facturar 10 millones han facturado 8. Claro, es que es una cosa que yo observo. Por ejemplo, imagínate, Marcos, si tú has sido un superventas de la música, y tú has sido un superventas de la música en 2003, pero tú sigues escribiendo, y vas a dar un concierto en 2020 y te piden tu éxito de 2003. Tú te sientes un fracasado por mucho que te estén pagando. Claro, entonces hay esta idea de que la ansiedad, la depresión, todo que depende de factores socioeconómicos. A ver, no, son un factor, evidentemente. Pero si tú no tienes ningún problema de dinero, ningún problema gordo, por así decirlo, tu cabeza te puede jugar muy malas pasadas igualmente. Igualmente, porque no te va bien, no te va tan bien como antes, o porque no estás en el top 1 de ventas y no estás en el 8. Conozco muchos jugadores de fútbol que son jugadores que ganan muchísimo dinero, pero lo pasan fatal porque pierden, porque han hablado de ellos mal. Y entonces te das cuenta de que es algo aquí profundamente interno, y que la gente que hoy piensa que está mal porque no gana suficiente dinero, porque tiene que pagar mucho en el apartamento o lo que sea, si ese problema tuvieran resuelto, su mente se centraría en el siguiente problema, pero serían igual de infelices, estarían igual de insatisfechos, ¿no? Incluso en relación a esto, yo he observado, Marcos, que a veces la procrastinación no es no hacer nada. A veces la procrastinación es hacer algo. Me pongo un ejemplo en relación a lo que estamos hablando de cómo funciona nuestro cerebro. Hay personas que se proponen, imagínate, escribir un libro, se van a poner a escribir el libro y dicen, ay, hoy no he entrenado. Y lo dejan y se van a hacer el entrenamiento. Pero puede pasar al revés. O sea, puede pasar una persona que realmente se proponga estar en forma y dice, uy, hoy no me han dado el email. Entonces diga, uy, pues no voy a entrenar. Porque a veces tenemos esas resistencias que precisamente son las que nos van mandando a una a otra. ¿Por qué me explico esto? Porque los problemas siempre van a estar. O sea, siempre nuestro cerebro va a estar buscando algo que arreglar. Como sí. Siempre va a haber puntos azules, ¿no? Siempre va a haber puntos azules. Siempre vas a ver algo que no está bien. Y por eso todas estas filosofías o formas de pensar son tan útiles en cualquier caso, lo cual evidentemente no niega para nada, porque creo que es algo súper evidente, que los factores socioeconómicos importan, que el contexto influye, que tenemos que trabajar por crear un entorno menos hostil, evidentemente. Pero como yo no sé de eso,
y no sé cuánto sabe Marian Rojas, ¿no? Por lo que estamos hablando, pues entiendo que la gente hable de lo que entiende. Y si tú sabes que tocando algunas palancas en la cabeza de la gente puedes hacer que mejore su perspectiva, aunque su entorno no cambie, ya es una ganancia. Y además, si tocas dos palancas y mejoras su mentalidad interna, le estás dando más herramientas para que mejore su entorno externo, que va a ser bueno para esa persona y para otras personas, porque al final una sociedad sana se construye de individuos sanos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que a veces se plantea como una lucha, ¿no? Es que a mí no me gusta estas filosofías muy individualistas, yo soy más de las colectivistas, como lo quieras llamar. Pero es que no es la una o la otra. Creo que ambas son importantes, ¿no? Yo la analogía que utilizaba es vernos como somos como nadadores en un río, que somos influenciados por las corrientes, por supuesto, y esas corrientes no las podemos modificar, pero podemos orientar las brazadas hacia un lado, hacia otro. Bueno, pues es eso, que algunas personas esas corrientes son tan fuertes que las arrastran y que habrá que sacarlas del agua y ayudarlas, por supuesto. Hay gente que nace en contextos muy complicados, con, yo qué sé, un padre alcohólico, la madre que abusa de él, en un entorno marginal, pues evidentemente, ¿qué le vas a decir a esa persona? No, léete a Epicteto y tu vida va a estar mejor, tío, vas a estar jodido, ¿no? Ojo que incluso leer a Epicteto te podría ayudar, ¿no? Pero a lo que voy es que es evidente que hay personas que necesitan ayuda y que tenemos que crear un entorno, una sociedad que intente que ninguna de estas personas se quede atrás, ¿no? Y que pueda tener al menos las oportunidades básicas. Pero a lo que voy, que me estoy enrollando mucho, que no están encontradas ni es una pelea entre estas filosofías, entre pensar en lo social y pensar en lo individual. Es pensar en ambas cosas, e intentar mejorar la sociedad e intentar mejorar lo individual. ¿Qué ocurre? Yo me centro más en lo individual porque es lo que puedes mejorar hoy. Esto ya depende de ti. Pero obviamente, Marcos, es que creo que en relación a lo que estás diciendo, tú como divulgador lo has visto, yo creo que un millón de veces. Has dado un montón de información y ahora ya las personas saben qué tipo de alimentos les benefician más o incluso cuáles les perjudican. Y lo saben, ni yo creo que cualquier persona que, que lo sepa, o sea, perdón, que te escuche, la única dificultad que va a tener es su propio empoderamiento, que no va a venir de fuera, que ya se lo has dado. Y que también lo importante es que cuando los individuos cambian, la sociedad cambia. Me explico. Claro. Si hay muchos individuos demandando comida real, alimentos sanos y no sé qué, pues la industria pues te va a dar eso, ¿no? Que también ahí está... Y más barato. Y más barato. O sea, hay un poco esta mentalidad de que los empresarios, las empresas de alimentación que quieren mantenernos enfermos, tío, no te inventes conspiraciones ni paranoias. Las empresas quieren ganar dinero, ¿vale? Entonces te van a vender lo que tú vayas a comprar. Lo que comentabas antes de la violencia. Exacto. Si tú ves violencia, pues... Si es lo que tú demandas, es lo que te van a dar. Claro. Entonces, como la gente, entre comillas, demanda pues ultraprocesados, pues las empresas están encantadas de venderte ultraprocesados. Si los individuos, que al final forman sociedades, empiezan a demandar comida saludable y que no me metas estos aditivos, no me llenes estos productos de azúcar, pues las empresas que van a hacer, que ya lo están haciendo en parte, pues te voy a dar productos más saludables. O sea, al dueño de Danone o de la empresa que sea, Nestlé, les da exactamente igual ganar dinero vendiéndote manzanas que vendiéndote, yo qué sé, Doritos. Sí. Les da exactamente igual. Lo que quieren es ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú demandas Doritos, pues te van a dar Doritos, ¿no? Claro, y lo hemos visto, por ejemplo, temas de supermercados que no tenían productos sin gluten. Hace 10 años te lo estoy diciendo, o productos veganos, y ahora de repente los tenemos. ¿Por qué? Es una cuestión de demanda. O sea, en el momento que la población empieza a demandar... Para generar esa demanda tienes que generar antes un conocimiento en la gente, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí un poco la reflexión, ¿no? Sobre estas filosofías. Para ir finalizando, porque sé que tienes un montón de cosas que hacer, te quiero preguntar un par de cositas. Lo primero, ¿cuántos años piensas que puedes vivir? No te estoy diciendo en caso de accidente, no, te estoy diciendo para cuántos años apuntas con tu estilo de vida. Bueno, yo apunto creo que 100 es un buen número, ¿no? Pero es un tema súper interesante en el que estoy muy metido últimamente, ¿no? Todo el tema de longevidad, de envejecimiento, que me interesa mucho a nivel conceptual, teórico, todo lo que hay detrás, y luego me interesa mucho a nivel personal, ¿no? O sea, yo disfruto mucho mi vida, estoy muy satisfecho con mi vida y quiero alargarla mucho, ¿no? De hecho, me sorprendía cuando escribí mi libro Vive Más,
y le decía a la gente, estoy escribiendo un libro sobre longevidad y tal. Y muchas veces la reflexión o la respuesta que tenía, la reacción de la gente, yo no quiero vivir tanto, no quiero vivir tanto, ¿no? Pero yo creo que es porque se imagina esos últimos años de vida, esa última década de vida, como una década mala, ¿no? Pues se imagina eso. Sedentarios, parados. Y peor que eso, yo creo que se imagina pues ya incapacidad, residencia de ancianos, pañales, tacatacas. Claro. Y oye, que si hacemos las cosas bien, y además con el avance que está habiendo en la tecnología, en la medicina, podemos vivir 100 años muy bien y muy saludables. Y mi apuesta es esa, o sea, vivir 100 años muy saludable. Vamos a ver cómo nos acercamos a eso. De momento yo creo que vas casi mejor cerca de los 50 que de los 40, se podría decir. Sí, sí, sí. O sea, a nivel de fuerza, de muchos ámbitos, estoy mejor ahora que a los 30, seguro. Así que sí, además yo te veo excelente, Marcos. Bueno, muchas gracias. Y luego, por otra parte, te lo dejo a nivel de debate, ¿no? ¿Se podría decir que el dinero está dentro del ámbito de la salud? ¿El dinero está dentro del ámbito de la salud? Hombre, el dinero ayuda mucho, claro. O sea, es innegable, ¿no? Eh, Desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, creo que el dinero te ayuda. Depende cómo uses el dinero. También tenemos muchos casos, y no vamos a dar nombres, de gente con mucho dinero, con una salud lamentable, ¿no? Porque su objetivo es perseguir más dinero. Pero el dinero, de entrada, te da libertad. O sea, a mí lo que más me da el dinero, o sea, lo que más valoro del dinero es la libertad. La libertad para hacer lo que quiera, para perseguir los intereses que quiera, para decir que no a los proyectos que no me interesan. O sea, el dinero para mí es libertad, y esa libertad me genera mucha tranquilidad, y la tranquilidad es fundamental para la salud, ¿no? Cuando a ti te cuesta, volviendo al tema de antes, tienes dificultades para pagar el alquiler, la hipoteca, el colegio de los niños o lo que sea, eso genera un nivel de estrés que influye muy negativamente en la salud. Entonces, el dinero en sí no te da salud. El dinero bien usado puede ayudar mucho a la salud, y no solo de manera correctiva, ¿no? Pues oye, ir a un buen profesional cuando tienes un problema, sino prevenir muchos de esos problemas, porque vives más tranquilo, más relajado, inviertes dinero en buena comida, en profesionales que te ayudan, en gimnasios, entonces, sin duda el dinero ayuda mucho a tener una buena salud, pero no es condición sine qua non, y la mayor parte de las cosas que son realmente importantes para la salud son o bien gratis o son baratas, ¿no? Total. O sea, comer bien no es mucho más caro que comer mal. Puedes ir a hacer ejercicio al parque o salir a correr por cualquier calle, pero es innegable que el Dormir es dinero, gratis. dormir es gratis, irte a la cama un poquito antes es gratis, ¿no? El ayuno es gratis, caminar descalzo es gratis, o sea, muchas cosas son gratis, pero es innegable que, por ejemplo, dónde vives, pues depende del dinero que tengas. Y si vives en una zona más tranquila, con más espacios verdes, menos contaminada, pues ya ganas mucho. Tu entorno ya en sí es más saludable, ¿no? Y luego creo que el dinero te da una sensación de tranquilidad, de, bueno, estoy cubierto, ¿no? O sea, a mí esa sensación de tranquilidad, pues me da mucha paz, no te voy a engañar, me da paz. Decir, oye, pues a ver, puede ocurrir cualquier cosa, cualquier desastre, pero bueno, dentro de los márgenes normales, ¿no? Históricos que han ocurrido, pues estoy tranquilo y no tengo que hacer cosas que no quiero. Es una sensación, tener suficiente dinero es una sensación agradable, y creo que eso contribuye a la salud, sin duda. Y también yo creo que es importante, algo que es incluso, en mi opinión, más importante que el dinero, y es mm, saber crearlo, ¿no? O poder prescindir de él. Bueno, sí, está un poco lo que decían también, ¿no? De que no es rico el que más tiene, sino que menos necesita. Eso en parte es verdad también, ¿no? De hecho, a ver, hay estudios contradictorios con el dinero, es interesante. Hay algunos estudios que dicen a partir de cierto umbral de riqueza, que evidentemente depende del país y de donde vivas, que por encima de 70.000, 90.000 euros, creo que era, bueno, En la Fundación dólares, Bill Gates, ¿no? que no hay diferencia entre estado de ánimo, nivel de felicidad e ingresos, ¿no? Que en parte tiene sentido, porque una vez que sales de los problemas materiales, bueno, pues
ese estrés que te genera el déficit de dinero o el tener poco dinero, pues esos problemas que te genera lo que decía antes, ¿no? El estrés de no llegar a final de mes, de no saber si vas a poder pagar la hipoteca, ese estrés es brutal, destruye mucho la salud, ¿no? Entonces, una vez que sales de eso y que ya entras en la comodidad económica, ¿no? Yo tengo que seguir trabajando por dinero, pero llego a final de mes bien, puedo pagar en mis caprichos, mis vacaciones, te quitas muchos estresores de las personas con vidas más precarias, ¿no? Pero también hay otros estudios que dicen que en realidad no, que quien gana 300.000 es más feliz que gana 80.000, que gana 500.000 más que gana 300 y gana 1 millón. Yo me creo las dos cosas, ¿no? Claro. Creo que la otra, la del 500.000 y 1 millón, tiene más que ver con lo que te decía antes. Tiene que más que ver con un tema también de estatus, y sabemos que el estatus influye mucho en la salud. Y tiene que ver también con esa tranquilidad, ¿no? Si ganas 100.000, bueno, ganas bien, pero si vienen mal dadas, Claro. ¿sabes? Y es lo que decías, cuando te escuché hace poco, incluso en la producción de testosterona, ¿no? Que Mm. comentabas que ganar es mejor a nivel hormonal que perder. Sí, eso está muy estudiado, ¿no? O sea, a todos los niveles, ¿eh? Se han hecho estudios, por ejemplo, en seguidores de clubes de fútbol, pues cuando su equipo gana, la testosterona se eleva, cuando pierde, se reduce. Y realmente el papel evolutivo ancestral de la testosterona era competencia por estatus, ¿no? En cualquier cosa, no era luchar, no era, la gente lo asocia a agresividad, en parte sí, pero conectado a cualquier cosa. Dice Sapolsky, ¿no? Que estudia mucho esto, dice, por ejemplo, un entorno, si la sociedad, si el estatus te lo diera, yo qué sé, las acciones de gratitud o de bondad hacia otros, los hombres, digo los hombres porque somos más competitivos, lucharíamos todo el día por ver quién hace la cosa más bondadosa por los demás, porque era lo que da estatus. ¿Qué ocurre? Que lo que da estatus en el mundo moderno, para bien o para mal, es el dinero, tu situación económica. Entonces nos peleamos por eso, ¿no? Y entonces no medimos, por tanto, una vez que sales, como decía, ¿no? De los niveles de precariedad que impactan directamente tu vida, cuando ya hablas de gente con mucho dinero, les influye mucho a nivel psicológico, no a todo el mundo, los que tienen la cabeza mejor amueblada no tanto, pero si estoy más arriba, más abajo en la lista de Forbes, si ahora mi Ujú. empresa ha facturado más o menos, ¿no? Vemos a gente como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de los más ricos del mundo, que claramente tiene problemas mentales. O sea, yo no creo que esta persona sea una persona sana, Cabal, sana y feliz, sí. a pesar de ser la persona más rica del mundo, ¿no? Que es un poco la paradoja, que quizás ha llegado a ser la persona más rica del mundo gracias a esos atributos que le impiden ser feliz, pero pero una vez que llega ahí no puede dar la vuelta, decir, vale, lo tengo todo, voy a dedicarme realmente a intentar sacar un poco de satisfacción de esto, ¿no? Y pongo un ejemplo muy específico que es Elon Musk, pero esto lo vemos a todos los niveles, ¿no? Y vemos a personas con mucho dinero y que son tremendamente desdichadas porque han convertido el dinero no en algo para darles libertad y tranquilidad, sino en la moneda de cambio, en una forma de medir su valía y por tanto si pierden dinero o ganan menos dinero, pues su valía se reduce en su cabeza y por tanto se sienten desdichados y ansiosos e infelices. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El dinero, si lo sabes usar y tienes cabeza, sin duda contribuye a la salud, pero si desarrollas una relación tempestuosa con el dinero, pues bueno, pues puede ser esclavo de él. Que esto, Seneca hablaba mucho de esto, porque Seneca era inmensamente rico. Seneca, con razón, se le critica porque él, aprovechándose que era tutor de Nerón, era una persona que además ganó mucho dinero haciendo, bueno, daba créditos a intereses usureros, ¿no? Ganó mucho dinero y se le criticaba mucho por eso. Y él decía, que en parte me lo creo, en parte no, él decía la diferencia en mi caso versus otros es que para mí el maestro está a mi servicio, ¿no? En la casa de otros el maestro es el dueño, es el amo y las personas están al servicio del dinero. En mi caso no. ¿Es verdad? No lo sabemos. Es cierto que él fue expulsado, que quitaron en su momento la riqueza, luego lo volvieron a admitir en Roma, y él al menos escribía que, bueno, cuando perdió su riqueza original, pues que tampoco se sentía mal, que valoraba otras cosas de la vida. Nunca lo sabremos realmente qué es lo que pensaba, pero el mensaje es este, ¿no? Y cerrando un poco la idea con lo que comentábamos antes, que no es tanto el dinero, sino cuál es tu relación con el dinero, cuánto dejas que influya tu comportamiento, tu estado de ánimo,
y que al final todo depende de cómo lo uses, ¿no? De si usas el dinero o dejas que el dinero te use a ti, o lo de que dice, ¿no? De usas personas para atraer dinero, o usas el dinero para conectar con personas, ¿no? Es una herramienta muy potente, muy poderosa, que bien usada creo que puede contribuir mucho a tu salud física y mental, pero que en muchas personas les genera más problemas de los que resuelve. Pues con esto vamos a terminar. Dar las gracias a Marcos por este espacio, por una vez más enseñarnos la filosofía para mirar adelante, para tomar mejores decisiones y para que seamos nosotros quienes utilicemos las herramientas y no las herramientas las que nos usen a nosotros. Muchas gracias, Marcos, tío. Gracias, tío. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.